Quiero comenzar haciéndote una pregunta que tal vez tú te hagas internamente, si eres alguien que ha hecho mucho trabajo interno, y tú digas, pero a ver, con todo lo que exploro dentro de mí, con todas las terapias que hago, el autoconocimiento, ¿por qué sigo experimentando la misma realidad? Es decir, teniendo los mismos resultados o volviendo a tropezarme en los mismos patrones emocionales, o por qué me vuelve a invadir los mismos tipos de pensamientos, o estoy repitiendo un patrón en mi vida. Te voy a explicar esto hablando sobre 3 dimensiones. La primera dimensión es esta dimensión más palpable que vivimos en el día a día, en la que nuestros sentidos están muy limitados, estamos sujetos a la percepción de los sentidos. Y es la dimensión en la que funciona nuestra pequeña mente, nuestra pequeña identidad. Entonces, en esta dimensión, por supuesto que hay cosas importantes, como por ejemplo, cambiar nuestros hábitos, el estilo de vida. Por supuesto que esto tiene una influencia en la realidad que vamos creando. Es también la dimensión en donde, como existe este pequeño yo, hay mucho esfuerzo. Es decir, tú intentas, no sé, cambiar los pensamientos, generas un plan de acción y bueno, es la más palpable. Pero desde esta dimensión es un esfuerzo muy desgastante, porque es como si fuera la puntita de un iceberg gigante que nos influye. La segunda dimensión que seguramente ya has escuchado hablar es la del inconsciente. Y esta tiene que ver también con nuestro sistema nervioso. Es por eso que muchas de nuestras emociones son involuntarias. Cuando tú sientes ansiedad, quizás no es algo que tú quieras sentir, pero no sabes cómo cambiarlo. Es porque tu sistema nervioso está captando una cantidad de información y está respondiendo a memorias antiguas que están alojadas ahí en el inconsciente. Esta segunda dimensión trabaja también de la mano de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo tiene una cantidad de memorias emocionales que incluso muchas veces nuestra mente no es consciente de ellas. Es una dimensión a la que podemos acceder a través de la conexión con lo somático, a través del mundo de los símbolos, de los sueños, del mundo de la terapia que trabaja con el inconsciente, y probablemente ya también has utilizado herramientas que abordan ese mundo tan inmenso que es el inconsciente, como por ejemplo la hipnosis, la reprogramación mental, etc. Sin embargo, es un universo gigantesco, es como si fuera el océano, toda la parte profunda. Allí en esta dimensión no solo está nuestro inconsciente personal, también está toda la programación del campo familiar, es decir, ahí por ahí también trabajan las constelaciones, por ejemplo, pero también está el inconsciente colectivo de la humanidad y todas las memorias que hemos vivido como humanidad. Imagínate toda la información que hay ahí. Entonces hay muchísimo para procesar. Y esto pareciera que es un mundo que nunca va a terminar. Siempre va a haber algún contenido que va a emerger. Por eso es que el trabajo interno es muy complejo si no abordamos la tercera dimensión. Y esta tercera dimensión tiene que ver con el campo oceánico de la conciencia. Los físicos cuánticos descubrieron que todo es vibración y que todo es energía. Pues esto es algo que ya sabían los sabios antiguos, los sabios que digamos que transmitieron todas estas prácticas de meditación, o los practicantes tántricos descubrieron que todo es vibración y todo es energía. De hecho, la vibración es el verdadero lenguaje o idioma del universo. Y mientras no abordemos esta dimensión, mientras no nos sintonicemos con este campo cuántico o este campo cósmico, estamos, imagínate, como queriendo luchar desde un yo pequeño con un gran esfuerzo por generar cambios o salir de ese malestar que sentimos en algún área de nuestra vida. La forma para poder alinearnos y recibir el apoyo de esta dimensión cósmica y vibracional ha sido la meditación, y especialmente la meditación con mantras. Los sabios antiguos descubrieron cuál era ese lenguaje sagrado, poderoso e infinito,
y es el de la vibración. Y por eso los mantras no son simplemente palabras o sonidos, son vibraciones muy poderosas que trabajan a un nivel que va más allá de nuestra mente consciente. Existen vibraciones o sonidos que incluso llegan a campos o digamos a ciertas frecuencias que nuestro oído físico ni siquiera logra percibir, pero que generan una transformación en nuestro campo de energía y en nuestro campo cuántico. Entonces mi pregunta para ti es, tal vez en vez de estar desgastándonos por querer controlar nuestra vida y hacer un esfuerzo enorme, ¿por qué no mejor sintonizar con estas frecuencias? ¿A través de qué? De las vibraciones de los mantras. El cosmos tiene una diversidad y un dinamismo tan grande, tiene varias dimensiones sobre dimensiones. La forma de poder sintonizar con estas energías es a través de los mantras. Es la ciencia que ha existido desde la antigüedad, que los sabios antiguos descubrieron. Entonces, ¿qué tal si a ese trabajo que ya estás haciendo interno, de crear nuevos hábitos, de observar quizás tu historia psicológica, de transformar y sanar emociones, tú pudieras complementarlo con este apoyo cósmico? Vas a ver la transformación tan potente que se genera. Y ahora, los mantras no son simplemente estas pequeñas músicas que escuchamos en YouTube o en Spotify o que ponemos de fondo para relajarnos y que nos armonizan. Es una ciencia muchísimo más completa, muchísimo más potente que en ciertas tradiciones como el tantrismo se ha mantenido también muy resguardada y secreta, porque al ser precisamente como códigos vibracionales tan poderosos, pues no han sido así abiertos a todo el mundo. Se habían transmitido de forma oral y de maestro a alumno que estuviera preparado para recibir estas vibraciones. Entonces hay una ciencia en eso, hay una preparación energética, hay una metodología para poder ir abriendo estos campos de conciencia, pero es realmente poder acceder a una dimensión muchísimo más grande que traspasa el pequeño yo, que traspasa todos los métodos que pueden funcionar, pero hasta cierto punto. Mi invitación para ti es que puedas dejarte sostener por este campo oceánico, cuántico y poderoso que es el campo cuántico o vibracional. ¿A través de qué? De aprender a meditar con mantras, de aprender a meditar con arquetipos cósmicos, y esto es lo que vemos y trabajamos en el tantrismo, y para mí cada vez es tan impresionante lo que estas técnicas, o como se le llama, tecnología de la conciencia, comienza a abrir internamente. Es algo indescriptible, es muy poderoso y me encantaría que tú también puedas experimentarlo. Siempre sostengo que el camino del despertar interno necesita dos alas o dos dimensiones o digamos dos caminos principales que son complementarios. La terapia, que es la que permite sanar esas fragmentaciones del yo. Necesitamos una personalidad sana, estructurada, relativamente unificada y bien estable para poder estar en este mundo. Es como cuando necesitamos un cuerpo sano para poder estar vivos. Lo mismo sucede con nuestra personalidad. Eso es lo que hace la terapia, poder unificar nuestras partes fragmentadas, sanar las heridas, para que una vez teniendo este como recipiente psicológico, no solo del cuerpo, sino de nuestra psiquis, bien sano, entonces podamos hacer un trabajo. Y esto es el segundo camino, que es el de la meditación o el de la expansión de la conciencia, en donde tú puedes descubrir y darte cuenta que no somos una personalidad, que no somos una mezcla de identidades, sino que somos una conciencia divina en expansión. Este es el verdadero despertar y ambos caminos son súper necesarios. Si solamente abordamos el camino de la expansión de conciencia o de la meditación, quizás también nos estamos saltando pasos o estamos evadiendo y dejando incompleto un trabajo muy básico que es poder sanar nuestras heridas. Entonces ahí muchas veces el camino
espiritual se transforma en una evasión. Y eso tampoco es sano, porque vamos a transportar esas carencias hacia el mundo espiritual, o quizás a veces a proyectar estas insatisfacciones, a veces en figuras hacia afuera que creemos que son más poderosas espiritualmente, y se generan desequilibrios. Entonces es muy importante contar con una emocionalidad sana, pero también solamente quedarnos en la terapia. Como les decía al comienzo, el mundo inconsciente es infinito, nos quedaríamos trabajando y trabajando y trabajando para siempre. En algún momento hay que dar ese salto del iceberg, de esto que es tan limitado, poder ir hacia un inconsciente, a integrar partes más profundas de nosotros mismos, pero en algún momento también necesitamos salir de ese mar y ese océano y darnos cuenta que somos cielo, es decir, somos la conciencia que puede observar todo esto que está sucediendo en el inconsciente, y que sabemos que no somos eso, que somos muchísimo más grande. Entonces los mantras, ¿por qué son tan poderosos? Porque trabajan estas tres dimensiones, comenzando con la dimensión mayor y más poderosa, que es la dimensión vibracional. Cuando comenzamos desde lo más alto, digamos desde la envoltura más grande, vamos a poder contener lo más pequeño. Entonces, cuando trabajamos con vibraciones y mantras, también estamos disolviendo muchas memorias del inconsciente, incluso muchas tendencias automáticas, o incluso también es algo que llamamos como potencialidades kármicas, es decir, cosas que tenemos pendientes en el inconsciente que aún no se han manifestado. A través de las vibraciones y los mantras vamos disolviendo, vamos removiendo todo esto en nuestro campo potencial, que llamamos el inconsciente. Y también esas vibraciones, y esto también se está demostrando, influyen en esta dimensión más palpable, que es el cuerpo. Los mantras tienen un efecto en nuestro cerebro, calman el sistema nervioso, así como el sonido transforma el agua, las palabras influyen en las partículas del agua. Imagínate los mantras, lo que van haciendo en nuestro cuerpo, en nuestras células, en ese 70% de físico que es acuático. Entonces va transformando también nuestra biología. Es una ciencia poderosísima que te invito a descubrir, y como te digo, no es solo poner un mantra en YouTube, tiene una ciencia, una metodología, y es maravillosa. Y observa desde cuál de estas dimensiones te estás moviendo. Como dicen por ahí, es algo que circula hoy en día, transformamos la realidad no desde lo que hacemos, sino desde lo que somos, es decir, desde lo que estamos vibrando. Y muchas veces simplemente creemos que estamos teniendo buenas intenciones, pero estamos vibrando desde nuestros miedos, desde ese inconsciente. Poder sintonizar con el cosmos y las frecuencias de ese campo cuántico nos permite dar ese salto hacia el ser, y desde ahí podernos movernos, crear, manifestar y vivir esta experiencia humana, que es tan temporal y que es sagrada. Si te hace sentido estas tres dimensiones, la de la dimensión física, la dimensión inconsciente o energética, la dimensión del absoluto, y te interesa unificar eso, puedes escribirme y contactarme, porque están surgiendo cada cierto tiempo los programas de meditación tántrica, en donde vamos a hacer este viaje hacia la dimensión cósmica y vibracional de nuestra existencia. Te envío un abrazo y deseo que integres estas tres dimensiones.